Listo. ¿Ya? Bueno. Buenos días, profe. Qué pena para nosotros marcar la lista. No, tranquila, solamente era para conocerlos. ¿Listo? Ok. Ok. Entonces, ese es para ubicarnos dónde vamos. La idea es terminar entre hoy y el martes la primera unidad, ¿sí? De estadística descriptiva. Entonces, habíamos visto la medida de tendencia central, la medida de variabilidad, vamos a mirar los percentiles, y amarrado a eso viene lo que es el diagrama de caja, ¿sí? Y por último, los coeficientes de sesgo y kurtosis. Digamos, es complemento de lo que hemos visto. Y ya, pues ya, digamos, dentro de 8 días ya podemos empezar a mirar todo lo de probabilidad. Había terminado ayer con una última fórmula que era llamada ¿qué? Coeficiente de variación. Entonces decía que simplemente era la desviación sobre la media, ¿sí? No la varianza, sino la desviación. Y que esperábamos que, pues, en unas condiciones más o menos de tendencia normal, ¿sí? Pues estuviera por debajo del 20%. Digamos, esto es lo que reporta ya el Minitab, ¿sí? Listo. Y acá, pues, esto sería, digamos, esta tabla sería como el resumen de las fórmulas. Entonces, sí. Entonces, habíamos visto desviación media, que es con valor absoluto, la varianza, que es con raíz cuadrada, la desviación estándar. La desviación estándar, que es simplemente la raíz de la varianza, y estamos en donde, en el coeficiente de varianza. Y estas son lo que se van a llamar medidas de posición. Son muy sencillas, ¿sí? Y entonces el rango simplemente es hallar el valor entre el más pequeño y el más grande. Entonces acá, si yo tuviera esta situación de no sé cuántos números acá, el más grande, el más pequeño, ¿cuánto vale? 3, 10. Aquí hay un 10, ¿no? Hay un 10, ¿ya? Y el más grande, 48. entonces, hay un 60. 60. Hay un 60. ¿Sí? Bueno. Entonces, no están ordenados, ¿no? Y cuando uno llega a la vida real, los datos tampoco están, ¿qué? Ordenados. Entonces acá, pues el rango simplemente es decir que es, ¿qué? 50. Bueno, le decía yo, era el primero, pero es que este me va a servir para entrar a lo que sigue, que son las medidas de posición. Entonces, es fácil de calcular, pero digamos no me da mayor información, pero sí es muy utilizada. Y entonces uno pone, pues, cuando uno le dice, ¿cuánto espera usted ganarse cuando salga a trabajar? Entonces uno pone un mínimo y un ¿qué? Y un máximo. Pero no, pues entre 2 y 7 millones de pesos, ¿sí? Entonces el rango es demasiado grande, entonces hay que decir, no, pongan un poquito más que, más pequeño. ¿O cuánto vale el carro? ¿Sí? Entonces la gente también dice, ¿un qué? Un rango. Pues puede estar valiendo entre tanto y tanto. Ahí están ordenados, ¿sí? Creo que se alcanza a ver, sí. Entonces acá, el dato más pequeño es 20, el dato más grande es 2440. ¿Cuántos datos hay? Entonces son 2, 4, 6, 8, 10 columnas. Perdón, 10 filas. Y hay 2, 4, 6, 8, 10. Perdón, 10 columnas también. 10 filas y 10 ¿qué? Columnas. ¿Cuántos datos hay?
100. Entonces acá, cuando ya tengo muchos datos y están así ordenados, este va bajando 20, 40, tan. Entonces yo me pregunto. Entonces el rango simplemente sería la distancia que hay entre el menor y el mayor y me daría ¿cuánto? 220. Y aquí hay un error aquí en hágame de cuenta. Entonces, ¿sí? Aquí era 2420. Pero la pregunta ahora es, ¿y cuánto vale la mediana de esta base de datos? ¿No? No. Porque la mediana también es una medida de ¿qué? De posición. Entonces, si yo tengo 100 datos, ¿sí? El dato, la mediana, ¿en qué puesto va a estar ubicado? En la mitad, ¿cierto? Pero como el 100 es un número par, ¿sí? Entonces, ¿la mitad dónde queda? Sí. Entonces, ¿qué puesto sería? El 50 y el ¿qué? El 51. Como están ordenados bajando, aquí ¿cuántos llevo? 10. Aquí llevaría ¿cuántos? 20. Aquí llevaría 30. Aquí 40. Y este señor ocupa el puesto número ¿qué? 50. Y este de acá, el puesto ¿qué? 51. Como los dos son iguales, el promedio ¿cuánto da? 500. Entonces la mediana me da 500. Entonces, ¿qué es la mediana? Es el dato que está ubicado exactamente ¿en dónde? En la mitad. ¿Sí? Pero si los números de datos es impar. Si es impar, es el promedio ¿de qué? De los dos datos que están en la mitad, ubicados. Listo. Entonces aquí aparece una cosa que se llaman cuartiles. Entonces hay cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Digamos, esos son los tres que uno maneja. Y los cuartiles, pues dividir la información en 4, ¿sí? O sea, entonces el cuartil 1 va a estar acá, ¿sí? Entonces el cuartil 1 está acá. Es que la amplitud sale más pequeña. En configuración de visualización. Acá. Listo, gracias. Entonces acá. Entonces acá. El cuartil 1 es el dato que está ubicado en el puesto 25%. ¿Sí? El cuartil 2 es el que está ubicado en el puesto ¿qué? 50%. O sea, el cuartil 2 es la misma que mediana. Y el cuartil 3 es el que está ubicado en el 75%. Eso si divido la base de datos ¿en qué? En 4 grupitos, 4 pequeños ¿qué? Grupos. Y aparece el cuartil 0, que es el valor más pequeño, el cuartil 4, que es el valor más grande. Bueno, este es, ahí queda la... Listo. Y aquí pues hacen una aclaración, porque si el número es entero, es el número, pero si no, pues es como el promedio de lo que hay ahí. Bueno, entonces... pero espere, déjeme poner... Listo. Pero, profe, ¿y si los datos están, estos datos están qué? ¿Agrupados o no agrupados? Están agrupados. Entonces acá dice que hay 12 datos entre 2.5 y 10.5, ¿cierto?
La amplitud es como de 8, sí. Aquí también la amplitud es de 8, la amplitud de 8, 8, y aquí también 34 y 8, 42. Esta es la frecuencia y esta es la frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces dice que el cuartil 1, ¿sí? Que hay sí, ¿cuántos datos? 58 datos. Entonces, hagamos un favor, 58 dividido 4, ¿cuánto da? 14,5. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿en qué puesto está ubicado el cuartil 1? En el 14.5. ¿Sí? 14.5. Ok. ¿Y el cuartil 2, dónde estaría ubicado? Entonces, 14.5 por 2, ¿cuánto le da? 29, ¿cierto? Y el cuartil 3 sería 58 dividido en 4 por 3, o sea, 3/4 de 58. 43.5. 43.5. Ok. Pero resulta que acá no tengo los datos así como para contarlo y decir, este es, ¿sí? Sino que, ¿qué? ¿Qué es un qué? Es un rango. Entonces aquí me dice, vea, ¿cómo hallo el primer cuartil? Lo único que yo sé es que está ubicado ¿en dónde? En 14.5. Entonces, el primer rango serían los números que van del 1 al ¿qué? Al 12. Al 12. El segundo rango va de dónde a dónde. El 12. El 12. El primero, ¿de dónde a dónde va? El primero va de 5 a 10. El primero va de 1 a 12. El segundo iría de dónde a dónde. De 12 ¿a qué? A 25. ¿Ya? Ahí van 13 datos. Porque usted es como acá. Si yo hago acá, ¿cuántos datos tengo? 100, ¿cierto? Si hago aquí cuartiles, ¿sí? Entonces me tocaría contar los primeros, ¿qué? 25, ¿sí? Después empezaría a contar de dónde a dónde. De 26 hasta 50, hasta 50. Entonces, ¿sí ve que es la frecuencia que acumular? Entonces acá, perdón, entonces aquí no sería 20, aquí sería 3. Aquí sería del dato número 13 al dato número 25. Y aquí el siguiente sería el dato número 26. ¿A dónde? Al 40. Ok. Y el siguiente sería del dato número 41 al dato ¿qué? 50. Y el último sería el dato número 51 al 58. ¿Cuántos datos hay del 51 al 58? 8. Porque incluyo el ¿qué? El 51. ¿Sí? Entonces incluyo el 51. Pasa como los edificios, solamente el primer piso ya está en donde, en el primero, ¿sí? Entonces cuando suba al segundo ya está en el segundo, pero ¿cuántos pisos ha subido? 11. Listo. Entonces acá, el primero, el Q3, el Q1, que era 14 sobre, perdón, era 58 por un medio, por un cuarto, perdón. ¿Nos dio cuánto? 14.5. Entonces, cuando yo miro acá, entonces digo, ¿en qué rango está? Vamos a la pregunta, ¿en qué rango está el 14.5?
Es una posición, ¿no? No es un valor. De 13 a 25. Entonces está en esta ubicación. De 13 a 25. ¿Ya? ¿Sí? En la posición. ¿Sí? No el valor. El valor es el que estamos buscando. Y entonces, en este acá, él está aquí. Debe estar entre 10.5 y ¿qué? 18.5. Entonces, el más pequeño vale 13 y el más grande vale ¿cuánto? 25. Entonces, aquí está ubicado el 14.5. Debe estar ubicado como por acá. Entonces, aquí le dice, vea, el valor mínimo, ¿cuánto es? 10.5. ¿Sí? El amplitud de este, ¿cuánto es? 8. ¿Sí? Y entonces, el valor, el número de datos, ¿cuánto es? 13. Y entonces lo que yo quiero hallar es la diferencia entre 14.5 y 12. ¿Y por qué 12 y no 13? Sí, pero entonces es que le resto es a partir, por eso le decía yo acá, cuando le dije, ¿de dónde? En el último, ¿cuántos datos hay? ¿Sí? Entonces alguien hizo 58 menos ¿qué? Menos, si hacen 58 menos 51, ¿cuánto le da? 7. Y deben hacerlo es 58 menos ¿qué? Menos 50. ¿Sí? Sobre el dato anterior. Entonces, eso es lo que se hace acá. Entonces, proporcionalmente, ¿sí? Entonces le dice 14.5, que es el que tengo acá, menos 12, que es el límite anterior, ¿sobre qué? Sobre el número de datos. ¿Ya? Y entonces me da 12.04. Ok. Ahí mismo. ¿Ese sería quién? Q1. Entonces, está ubicado en el segundo rango y más o menos vale 12.04. ¿Por qué digo más o menos? Porque como tengo datos agrupados, no tengo certeza de qué. En detalle de los datos. Lo único que sé es que entre 10.5 y 18.5 hay ¿cuántos datos? 3. Ese era Q1. Hallemos Q2. Entonces el Q2, ¿cuánto sería? 58 multiplicado por ¿qué? Por 2. ¿Qué? 2 cuartos. Por 2 cuartos o por un ¿qué? Un medio. Listo. ¿Cuánto le dio? 29, ¿cierto? 29. 29. ¿En qué rango está? De 26 a 40. De 26 a 40. Ya está acá. Voy a cambiar aquí el color este. Voy a poner un horrible azul. Está aquí, entre 26 y 40. Entonces, miremos aquí qué pasa entre 26 y 40. El valor mínimo vale ¿cuánto? 18.5. La amplitud, ¿cuánto vale? 8. ¿Y cuántos datos hay? 15. Y el dato anterior cerró ¿en dónde? 25. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? 18.5. Más 8. 18.5 es el ¿qué? El mínimo. Más 8. Sí. Que multiplica aquí. Pero dividido en ¿cuánto? En 15. En 15. Listo. Entonces aquí sería, ¿cuánto fue que nos dio? 29 menos ¿qué? No, menos el límite anterior. 25. Menos 25. Listo. ¿Y cuánto le dio? Tiene que ser más grande que 18 y más pequeño que 26. Entonces, ¿ese sería quién? El cuartil 2. Listo.
A mí me gusta después esto pasar en limpio. 20.63. Gracias. Listo. ¿Cuánto da Q3? Pues el de sala de computadores para de hoy en 8, pero solamente nos la prestan a las 9. Entonces, hacemos de 8 a 9 y para que está ocupada de 7 a 9. Listo. ¿Cuánto le dio la posición? 43. ¿Cómo así? No, está entre 41 y 50. La posición. O sea, ese no le llamemos P3, sino, perdón, no Q3, sino P3. Que es la posición, ¿sí? Entonces, está aquí. Entonces, para hallar el cuartil 3, entonces, uno lo que dice es P3, ¿sí? Entonces sería 58 por 3/4. ¿Y este cuánto le dio? 43. Entonces 43. Así, Daniel. La profe. ¿Bien así? Sí. Ah, bueno, me alegra mucho. Sí. Ah, bueno, profe. Sí. Ah, bueno. Esto 18 y entonces. Muy bien. 29,3. No, yo puse. Medio es 329,3. 29,3 medio es 3. Sí. Está entre 26 y 34. ¿No sé? ¿Sí? ¿La Fernanda? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ya haciendo la operación. ¿Daniela, pregunta? ¿Pregunta? Tranquilo. ¿No? Ah, bueno. ¿Sí le dio? ¿Allí? ¿Cuánto? Está confundida. tiene que dar? 29,3. Esto, la columna que tengo aquí a la derecha, ¿sí? Es la de la que, las posiciones, ¿no? O sea, tengo 58 datos. O sea, va del 1 al 58. ¿Ya? Y los valores que están aquí a la izquierda son los valores, ¿sí? Entonces, como aquí es decir, aquí tengo 58, no sé, productos, ¿sí? Y aquí tengo, digamos, en un control de calidad, el número de fallas encontradas, ¿sí? Entonces, va desde o la cantidad en un producto, ¿sí? La cantidad de azúcar o la cantidad no sé qué, ¿sí? En un control estadístico de calidad. Y donde el mínimo marca 2.5 y el más grande marca ¿cuánto? 42.5. El que tiene mayor frecuencia es este, que tiene 15 datos. Pero yo quiero ubicar es el P3, el Q3. Entonces me dice, vean, el Q3 está ubicado en el puesto 43.5. Entonces ya con ese, pues simplemente miro acá, ¿dónde está? Está aquí, o sea, mínimo 26, máximo 34. Entonces arranco con ¿cuánto? Con 26. 26.5. Más 8.
La amplitud de 26 a 34. 8. Y a mí me gusta más sacar esto por lógica, ¿sí? Por 8, y entonces ahora digo, bueno, ¿y cuántos datos hay ahí? 10. Entonces, ese lo coloco acá, 10, y entonces 43. el anterior es 40, entonces es 43.5. Menos 40, y eso, ¿cuánto es el que le dio? 29. 29,3. Listo. Y ese es el Q3. ¿Sí? 29 sacado. 29,3. 29.3. Ok. Datos agrupados o no agrupados. No agrupados. ¿Cuántos datos hay? 15. ¿Sí? Hay 15 estudiantes. 2, 4, 5. El dato más pequeño. 38,5. 48.5. El dato más grande. 65. 65. ¿Están ordenados? 67. 67. ¿Están ordenados? No. ¿Cuál es el primer trabajo? Ordenados. Son 15 datos. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, a ver, entonces, ¿qué va a ser? Ahí. Entonces, el más pequeño, el más pequeño. 48.5. 48.5. Segundo. 53. 52. 52. Mira con la tercero. 53. Hay dos 54. 53, ¿no? Ahora 54. Ahora listo. Voy con el séptimo. 55.6. Siguiente. 56. Número 9. 60. 60. 60. Siguiente. 60,3. Siguiente. 60,8. Y 62. número 12. 62. 62. 63. Me quedan 2. 65 y 67. 65 y 67. Listo. ¿Cuánto es la mediana? Ya la vi. ¿Cuál es la mediana? 56. 56. 56. ¿Sí? 56. Pero, o sea, ese sería Q2, ¿no? Pero chévere porque aquí, porque la mediana, como los datos son impares, son 15, perdón, puede ser el número ¿qué? El número 8. Pero ahí preguntan por Q3. Entonces, ¿cuánto vale Q3? Primero, ¿qué posición quedaría? Q3. Entonces, hagamos un favor. 15 ¿por cuánto? Por 3/4. Listo. 11,25. 11,25. ¿Ya? Chévere que no hubiera dado ¿qué? 11. O que no hubiera dado ¿qué? 12. Entonces acá, pues yo tengo que contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí?
11. Y el puesto 12 está aquí en 62. Pero el Q3 está en ¿dónde? En la, no, si estuviera en la mitad, ¿no hubiera dado cuánto? 75. 11 puntos, ¿qué fue lo que dio? 11.2. 11.25. Si hubiera dado 11.5, pues es fácil. Hallo que está entre 60.8 y 62, ¿sí? Sí. Entonces, está entre estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Y P3 aquí es. Ya, así. Ah, pero aquí me hicieron trampa. Sí. Sí. Ah, pero aquí se me olvidó un detalle acá. ¿Le suman qué? 1. No me gusta más allá de como la estamos planteando. Hagámosla como la estamos planteando. Listo. Entonces, el P3 nos dio ¿cuánto? 11.25. 11,25. El que está en la posición 11 me da 60.8, ¿sí? Y el que está 60.8. Entonces, proporcionalmente, y este me da 62. Entonces, ¿cuánto me daría? Bueno, aquí lo que estoy haciendo es interpolando, ¿no? Listo. Entonces, aquí está el 11, aquí está el 12, y aquí estaría el 11.25. ¿Cuánto vale este valor? Este 8 me quedó. No, porque el promedio si fuera 11.5. ¿Sí? A ver, ¿cuánto hay de 60.8 a 62? 1.2. 1.2. Entonces sería, sí, sería 60.8, que es lo que, lo mínimo, ¿no? Más que 1.2 multiplicado por ¿cuánto? Por 11.25. No. Por 0.25. Porque es el pedacito. ¿Sí? Ah, Si lo multiplicamos por 11.25 nos da por allá 100. ¿Sí? Entonces, ¿sí leyó? Entonces, es allá proporcionalmente la distancia que hay acá. ¿Ya? Digamos. ¿Sí? Ah, porque es que como estamos aquí entre 11 y 25, este pedacito realmente valió, ¿sí? 0.25. ¿Sí? Y aquí en el 60.8 ya están los 11. ¿Sí? Entonces lo que tengo que añadirle es este pedazo. ¿Ya? Listo. Ese me da más exactitud, ¿no? El que prueban ahí no. Listo. Entonces acá hay
hay una cosa que sí tiene mucha aplicación. Bueno, los cuartiles también, pero digamos, sí hay una cosa que tiene más aplicación todavía. Entonces, acá, cuando yo digo, yo tengo una serie de datos y tengo el Q1, el Q2 y el Q3, entonces aparece otra figura que se llama rango intercuartílico, ¿sí? Entonces, profe, ¿eso qué es? Es la distancia que hay de Q1 a Q3. ¿Y esa qué me dice? Entonces, si yo tengo acá y digo que Q3 vale 23 y Q1 vale 17, entonces, ¿qué porcentaje de datos están ahí entre el azul y el rojo? Si son cuartiles y estoy cogiendo 2 cuartiles, entonces ¿cuántos datos tengo ahí? 25 más 25, ¿cuánto me da? El 50%. Entonces yo tengo los límites del 50% de los datos que están alrededor de ¿qué? No de la media, sino de ¿qué? De la mediana, ¿sí? Pero muchas veces la media y la mediana van a ser ¿qué? Iguales, pero no siempre. Entonces ahí tengo el 50%. Pero yo a este pedazo acá, el azul y el rojo, se llama rango intercuartílico, ¿sí? Pero si ven que salen como 2 rayitas y hay un mínimo, dice hay un mínimo y ahí a la derecha dice que hay un ¿qué? Más. Entonces, ese rango intercuartílico, pues me está mostrando, es la zona blanca que está acá, ¿sí? Me está mostrando el 50% de los datos que están agrupados ¿en dónde? Entre Q1 y Q3, pero están en el centro, ¿sí? Entonces, es como decir, mire, este es el 50% de los datos, pero que están cercanos ¿a qué? Al promedio, a la moda, a la mediana, ¿sí? Entonces acá, pero ya vuelvo sobre esto. Entonces, esos datos, si ya tengo aquí 100 datos, entonces yo puedo decir que el 50% está entre 300 y 800, ¿sí? Este está ubicado en el puesto 25, bueno, aquí lo pusieron entre 25 y 26, y este está ubicado en el puesto 75, 76. Entonces aquí digo, la amplitud, el rango es de 20 a 2440. Pero el rango intercuartílico está entre ¿qué? Entre 300 y 800. Bueno. Entonces, aquí sí viene la aplicación, digamos, la medida que es, digamos, más utilizada. Y se llama gráfico de cajas y bigotes, ¿sí? Estos no son los autores, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué es una caja, el gráfico de cajas y bigotes? ¿Sí? Entonces, es que yo gráficamente, entonces yo digo, este es un gráfico de cajas y bigotes, ¿sí? Sigue grabando, ¿no? Así son. Ah, bueno. Es que falta prender la cámara para que se pueda ver, No, no, si ven la cámara me ven a mí.
Espera que entonces, hay papitas. Sí. Entonces, digamos, los datos aquí están en una escala de 0 a 100, ¿sí? Los datos. Entonces, el valor que está aquí es Q2, o sea, la mediana, ¿sí? ¿Cuánto vale? Más o menos 23, está un poquito más abajo de la mitad, como 23. Entonces, los datos están aquí en ¿dónde? 23. Este va a ser Q1. Este va a ser Q1, ¿sí? Entonces, más o menos vale como 10. Pongámosle un poquito más, 12. Y este va a ser ¿quién? Q3. Entonces, Q3. Está un poquito, es más grande de Q2 a Q3 que Q2, más o menos, ¿no? Entonces, más o menos 46. puede valer, no, porque aquí viene 40, 60. 43. Ah, sí. Entonces, como 47. Pongámosle ahí un número. Ahora. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el 50%, la mediana es 23 y el rango intercuartílico va de 12 a ¿qué? A 47. ¿Ya? Pero esta es la caja. Pero ahora me faltan ¿qué? Los bigotes. Me falta el plot. Entonces acá tengo que mirar cuál es la distancia de este dato. ¿Sí? O sea, cuánto tengo que sumarle hacia arriba y cuánto tengo que ¿qué? Que restarle hacia abajo. Entonces, el límite inferior se determina de esta manera. El inferior es... Eso es para los bigotes, ¿sí? Ese es para los bigotes. Apaga el micrófono y compartir pantalla. ¿Sigue grabando? Sí. Ok. Entonces, el límite inferior se halla, bueno, el rango intercuartílico, habría que hallar la diferencia, ¿sí? 47 menos 12, ¿cuánto da? Entonces, y entonces, no se le resta a Q1, ¿sí? 1.5 del rango ¿qué? Del valor que me dé del rango intercuartílico. Y en el otro, entonces lo que hago es a Q3, o sea, como es por arriba, ¿le qué? Le sumo la misma distancia. Conclusión, la distancia de los bigotes tiene que ser ¿qué? Iguales. Una se le resta y la otra está. Este lo bota pues cualquier aplicación de, digamos, Minipad, SPSS, ¿sí? Entonces ahí viene. Y entonces acá, fíjense un detalle. Ahí aquí están comparando dos poblaciones, mujeres y hombres, ¿sí? Entonces, los datos relativamente, pues, son diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un dato médico, ahí tal cosa, ¿sí? Y, pues, aquí ganaron las mujeres, ¿sí? Ahí siempre ganan, ¿sí? Y acá, pues, aquí este sería, entonces interpretemos la caja, ¿sí? Entonces, la caja me está diciendo que este es Q1, ¿sí? Que esta rayita aquí es la mediana, no la media, sino que la mediana, ¿sí? Que es, o sea, que aquí está el 50% de los datos. Y Q2 también. Y Q2. Y acá, este sería Q3. Esta distancia de aquí a acá
es 1.5, o sea, 150% veces de la distancia de esta caja. O sea que si esta caja mide, aquí mide 10, esta va a medir 15. ¿Sí? Y si aquí, si mide 20, pues esto va a medir 30. ¿Sí? 50% más. Perdón, gracias. No, y es la primera vez que llega. Ayer me tocó meterlo en la lista, porque no, ¿sí? Ayer no. Entonces acá, ¿sí lo ven? Y aquí abajo también. Entonces, ¿esos qué son? Datos atípicos, ¿sí? Y pueden ser ¿qué? O sea, para evitar volver a hacer cálculo de eso, los podemos mostrar ahí como se puede ver ahí señalado. Claro. Haga cuenta que estamos acá y nos llega un compañero nuevo, ¿sí? Y es de la selección de baloncesto, ¿sí? Y mide bueno, una estatura supremamente, sí, 2.20. Bueno, ya es 2.20 es lo normal, ¿no? Sí, pues, Shakira y todo eso sí son de 2.10 años. Los 10. Sí, sí, ya, sí, ahí está. Pero el tipo nos llega, pues todos aquí, pues más o menos, ¿sí? Entonces, el tipo llega y nos sube, y el promedio de todo el grupo, entonces está en 1.65, ¿sí? Está. Y de pronto llega este tipo y nos sube el promedio, ¿qué? A 1.80, ¿sí? Digamos que lleguen dos, ¿sí? Nos sube el promedio de todos a 1.80, entonces nos manda un mensaje errado. Y entonces la gente va a pensar que el promedio del grupo es de 1.80, entonces que todos somos, ¿qué? Altos, ¿sí? No. Se metieron dos datos atípicos y, digamos, da una imagen errada de ¿qué? Del comportamiento de la población. Entonces, es mejor que eliminar, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la función de diagrama de cajas y bigote. ¿Es muy usada? Sí. Qué pena, una pregunta. ¿Sí? Nosotros sabemos que, bueno, de alto tenemos 1 y Q3, pero de ancho a la hora de hacer. Ah, no, No ya pasa eso es representativo. Ya eso es, Ya sí, es representativo. ahí ya de gráfico. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos, aquí está. Y lo que están en son que ven nada. Se corta y Las diapositivas, profe. Ok. Pero fíjense que es muy operativa, o sea, es muy fácil de hacer, profe, y estos atípicos, uno como pues fácil, miren, cuando usted encuentra aquí el límite superior, ¿sí? Pues se va a dar cuenta rápidamente que, ¿qué? Que, pues aquí tiene el dato, entonces buscan en los datos cuáles están por qué, por encima de ese dato. Y lo mismo acá, entonces también aquí tiene el límite inferior, ¿sí? Está. Bueno, la gráfica no me quedó a escala porque si quedara a escala, esta distancia de arriba tiene que ser igual a ¿qué? A la de abajo. Profe, ¿y la caja tiene que ser simétrica? No, no necesariamente. Entonces, diagrama de cajas y bigotes. También la puedo hacer ¿qué? horizontal. Horizontal. Profe, qué pena, ¿será que su merced podría volver la diapositiva anterior? La foto. Ese RIC, ¿qué es? ¿Cómo? El RIC. La resta Rango entre- intercuartil. Ah, No diga que lo diga raro lo que no es capaz. Sí, pues es como eso y un Listo, profe. Gracias. Ok. Entonces, cuando ya metiéndonos ya a los histogramas y demás, pues esto es lo que uno quiere
digamos, representar. Este es como el arte de ego, ¿sí? Entonces acá, pues aquí está el 50, lo que quiere decir es que la caja, aquí está el 50% de los datos, ¿sí? Pero fíjense que proporcionalmente en la caja en los bigotes hay más que, hay más datos, ¿sí? Pero depende también de que si eso está muy disperso. O sea, porque si está muy disperso pueden haber valores por acá o pueden haber valores por acá, ¿sí? Entonces también depende de la dispersión de esto. Lo otro es que generalmente los datos están ¿qué? Condensados en ciertas regiones, ¿sí? Entonces están alrededor de la media, digamos, ¿sí? Entonces, si el promedio de estatura es tal, pues más o menos la mayoría estamos en un rango, ¿sí? Parecido, ¿sí? La mayoría. Y de pronto, sí, pues hay una persona más bajita y hay una persona muy altas. Entonces, y así pasa con todo. Digamos, si usted ve en una autopista 100 automóviles, pues más o menos se da cuenta que la mayoría de automóviles son de la misma característica, ¿sí? O sea, son datos, son carros, ¿sí? Hechos para la familia, digamos, tienen un perfil común. Pero sí hay uno o dos, ¿sí? De alta gama, ¿sí? Entonces ya hay uno un carro de marca muy, ¿sí? Muy cara, ¿sí? Pero no hay 50 carros. ¿Hay qué? 4 o 5. Y lo mismo, también hay algunos carritos viejos, un Renault 4 por ahí, ¿sí? Entonces de bajo precio, pero tampoco hay qué. Muchos. La mayoría siempre está acá. Ok. Entonces, ¿cuál es el dato más pequeño? 17. ¿Cuántas veces se repite el 17? ¿Cuántas veces? ¿El que le sigue es el 19? Sí. Sí. ¿Hay algún dato que se repita? El 27, el 25, el 62, el 42, el 84, el 86, el 75, 62. el 99. 62 aquí también se repite, ¿cierto? 86, El 99 acá también se está repitiendo. el 67 acá. más Aquí está otra vez el 86, ¿sí? ¿Cuál es la moda? 86. Vamos a ver, 86, 1, 2, aquí hay otro, 3, y aquí hay varios. En la primera hay uno. La primera columna hay uno. ¿Cuántos van? 9. ¿Hay alguno que le gana eso? No. 84 aquí también está. Entonces, ¿cuántas veces está el 86? 9. 7. Voy a cambiar de color. ¿Cuántas veces? 7. 7. No hay más, ¿no? ¿Va ganando quién? El 86. El 86. ¿Cuál otro se repite? El 75. ¿Cuál? El 75, pero son 3 y 5 veces, ¿cierto? Ah, no, aquí 6. Ya le cambió el color. Un horrible azul. 75, ¿no? Bueno. sí. Listo. Déjenme hacer aquí una memoria. 86, ¿cuántas veces estaba? 9. 9. El 84, 7. El 75, 6. Está el 75, ¿no? ¿Qué otro se repite varias veces? 62. El 62.
62, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Aquí hay 2, 5, aquí hay 1, Y acá la otra. y en la columna 4 hay 2, ¿no hay más? 62, 5. 51. pero solo hay 4. ¿Hay alguno que esté 5 veces? Ah, Entonces el 51 está 4 veces. 99. Ahí está, dice mal acá. 99 está también 4 veces. El 99 igual 4 veces. El 99 también está 4 veces. Bueno. Aquí está. Y aquí está. Eso 4 veces. El 50. 4 veces. ¿El 50 cuántas veces? 4. 4 veces. El 42 estaba 3 veces. ¿Cuál está 4 veces? El 42, 42 están 3 veces. veces. El 19 igual. También. El 42 y el 19 están 3 veces. 42, 3. El 35 también. El 35 también. El 19 también. 35. 39. Tres veces, ¿no? Sí, 39 también. Y el 39. El 19 Sí, 19. también 3 veces. La tabla de una vez. Bueno, ¿y el 19 cuántas? 3. Y el 25 y el 27. Listo. ¿Ya? Entonces, Y el 20. 25. 25 y 27, 27, dos. Y me quedaría que el 17. Es una vez. El 17 una vez. Entre 50 y... No, entre 25 y 27. Entre 28 y 29. Listo. Entonces hagámoslo así rápido. X. Bueno. Susana no se mueve.
19, No. 25, 25, 27, 27, 35, 35, 39, 42, 42, 50, 50, 51, 51, 55, creo que. 62, voy en 51, sí, 62, 62, 75, 84, 86 y 90. ok. ¿El 17 cuántas veces? Una. ¿El 19? 3, 19, el 25 y el 27. 19, 3. ¿El 25? 3, 3. 3. El 3. Pero ¿cuál era lo que yo tenía aquí que tenían dos veces nada más? El 25 y el 27 solamente. Ah, sí, el 25 y 25 y 27 eran 27 dos. solamente Y dos. el 35. ¿El 19 también 3? No, el 19 sí era 3. 19, 3. Listo. 35, 3. 35, 30, hasta el 5, hasta el 42. 25, 3. El 39, 3. 42, 3. El 50, 4. el 51, 4, creo que. 4. Sí. 4. 4. 5. El 62, 5. 75, 6. 6. 84, 7. El 84, 7. El 86, 9. Y el 99, 4. A ojo, ¿es simétrica la distribución? No, No. ¿La moda dónde está? en el 86. En el 86, ¿sí? Está. Entonces, y los datos acá, los datos de números pequeños, ¿sí? Están, digamos, tienen baja frecuencia, ¿sí? Entonces acá. ¿Cuántos datos son? 56. 56. La moda dijimos que era 9. La mediana, La mediana era 28. vaya, listo, ya sería más bonito. Voy a sacar, esta es, perdón, cuando uno coloca F minúscula, ¿sí? Se llama frecuencia, ¿sí? Y cuando uno coloca F mayúscula se llama frecuencia acumulada. Entonces aquí sería 1, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 21, 25, 30, 36, 43, ¿sí? 50, 52 y 56. ¿Ya? Entonces, yo puedo aquí también sacar datos de posición. O sea, este va de 1 a 1, este iría de 2 a 4, ¿sí? Contando el 2, ¿no? 2, 3 y 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo solamente por hoy, ¿sí? Entonces,
Entonces, aquí va de 1 a 1. Este va de 2 a 4. ¿Sí? Este iría de 5 a 6, o sea, el 5 y el 6. Y este iría de 7 a 8. Este iría de 9 a 11. 9, 10 y 11. O sea, hay 3 datos ahí. Aquí va de 12 a 14. O sea, es el límite superior, ¿no? Este iría de 15 a ¿qué? A 17. Es que todavía no encuentro la posición de la mediana. Aquí va de la 18 a la ¿qué? A la 21 y todavía no tengo ¿qué? La mediana. Aquí iría de 22 a 25, ¿cierto? De 26 Y este iría de 26 a 30 Ahí creo que iría la mediana. y ahí está la mediana. ¿Ya? Entonces, acá ahí está la mediana. Pero ¿dónde salió la mediana? 56. Sí, ahí sí, ¿cuántos datos? 56. Dividido en 2 y me da ¿qué? 28. ¿Sí? Pero como son pares, esa está entre ¿qué? Entre la 28 y la 29. Pero aquí lo que me dice es que aquí hay 62 datos, perdón, hay 5 datos que valen ¿qué? 62, ¿sí? Y ocupan el puesto 26, 27, perdón, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí están los 5 datos. ¿Y todos valen cuánto? 62. O sea que entre el 28 y el 29, el promedio me da cuánto? 62. Por lo tanto, la mediana vale 62. Son datos no agrupados, ¿sí? Porque aquí no hay un rango, ¿sí? Aquí dice que exactamente es 62. Entonces ya tengo acá. Profe, cuando tengo datos agrupados, no es necesario hallarle la frecuencia acumulada. Sí, claro, porque aquí buena pregunta. Pero yo puedo hacer. ¿Cuántos datos hay acá? 56. 56. Hagámoslo con datos agrupados. ¿Ya? ¿Cuántos rangos saco? Donde el mínimo vale 17 y el máximo vale 99. ¿Cuántos datos? A ver. 82. No, olvídese. Son 56 datos. ¿Cómo era la fórmula? 1 más 3, 3 lo mismo. 1 más 3.3 logaritmo de qué? De 56. Aquí salió que como si alguien lo metió en bien. Bueno. Entonces la fórmula es la fórmula era para hallar el número de rangos, ¿sí? Entonces era simplemente 1 más 3.3 por logaritmo de 56. ¿Cuánto le da? 6,76. O sea, 7. 7. ¿Listo? Bueno. Entonces le da 7. ¿Ya? O sea que debo hacer ¿cuántos rangos? 7 datos. El dato más pequeño Es 17. es 17 y el dato más grande es, 99. entonces el rango total, no del primero y el segundo, sino el rango total es 99 menos 100. 17. ¿Y eso cuánto le da? 82. 82, ¿cierto? Y entonces voy a decir que la amplitud de cada rango, ¿sí? La amplitud de cada rango, pues sería ¿qué? 82 dividido 7. ¿Y eso cuánto le da? 11,71.
11.71. Muy bien. Listo. Ok. ¿Dónde? Me faltaron, pero... Entonces, el primero va de 17 ¿a dónde? 28,71. De 17 a 28.71. ¿Era 71 o Sí, 71? 71. Voy a dejarlo aquí abierto. El segundo va de 28.71 a 42. 40.42. Probablemente no lleguemos a 99, ¿no? El tercero son 7. Bueno, 52,3. 52, No, de 40.42 a 52,3. 52.3. De 53 a 73,84. 84. Este iría de 63.84 a 75,55. ¿Preguntas a alguien ahí? 75.55 a 87,26. es el penúltimo, ¿no? Sí. Y ahora el último. De 87,26 a 98,97, 99. 99. Ahí sí voy a meter ahí ya la... Sí, ya. la ley de Charles. Qué bueno. F minúscula. ¿Cuántos hay de 17 a 28.71? Como escojo el 28.71 y los datos son enteros, ¿cierto? Escojo el 28. El 28. Sí, el siguiente ya empieza del 28,1 hacia. Listo. Ocho. 8. Entonces, en el primer intervalo, ¿sí? Entonces hay 8. Total tiene que haber 56. En el segundo de 28 a 40, incluyendo ¿qué? El 40. No, el 28 no. Incluye desde el 29 en enteros hasta 40, incluyendo el 40. Entonces, ¿cuántos hay? El 35, el 35 y 39, ¿no? 6. Listo. Vean cómo me va construyendo esta tabla. Ahora, ahí sería de 41 a 52. Y ahí sigue bastante, ¿no? 11. Incluye el 42 Y hasta el 50 51. y el 51. 11. De 52.13, que sería ¿qué? El entero sería ¿qué? 53 hasta 63. 5. Listo. De 64 a 75. 6. De 76, ¿no? A 87, ¿no? Al 80, está el 86, ¿no? 7 y 9, ¿no? Sí. 16.
Y de 87, que sería 88, ¿sí? A 99, 4. ¿Datos qué? Agrupados. Entonces, tengo acá. Entonces, pues aquí yo tengo datos agrupados, pero yo aquí no me voy a poner ahí para, si yo quiero hallar la desviación, ¿sí? Pero no me voy a poner a hacer los datos con 56 datos, ¿cierto? Entonces, mejor los categorizo, ¿sí? Los ordeno, ¿sí? Y ahí ya los puedo, ¿qué? Manejar. Datos no agrupados. Y acá tengo los datos, ¿qué? Agrupados. Entonces, aquí también ya puedo sacar media, puedo hacer desviación media, puedo sacar desviaciones varianza y puedo sacar desviación. Aquí puedo sacar Q1, Q2 y ¿qué? Y Q3. Pero me prefiero trabajar con esto, ¿sí? Entonces me da más exactitud. Listo. Entonces, acá. Listo. Entonces, aquí. Quería eliminar esos rangos, ¿no? No, hacia abajo. Entonces, yo quisiera hacer, ya tengo los datos. Entonces, ahora quiero hallar la media de esos valores. Entonces, acá, para hallar la media, entonces, ¿qué tendría que hacer? 17 por 1, 19, sí, tanto. Y dividirlo entre 56. ¿Ya? Entonces, dividirlo entre 56. Entonces, pues aquí lo puedo hacer en la calculadora, ¿sí? O lo puedo hacer en un Excel, ¿no? Lo podemos hacer rápidamente. Entonces aquí sería 17 por 1 me da 17, 19 por 3 me daría ¿qué? 57, 25 por 2, 50, 27 por 2, 54, 35. ¿Ya? 117. Bueno, entonces daría 117. 42 por 3, entonces 126. 50 por 4, 200. 51 por 4, 204. 62 por 5, 310. Sí. 75 por 6, 450. 450. 84 por 7, esa sí no me la aprendí. 588. Listo, y 86 por 9 daría 774. 74. Y 99 por 4, 396. Y la suma, ¿sí? Suman y dividen por qué? 56. ¿Y tenemos la qué? La media.
Después le puedo agregar otra columna, ¿sí? Después le puedo agregar otra columna para ya que la varianza, ¿sí? Entonces, necesito el valor de ¿qué? La media. De la media. Entonces, si ya cuando tenga la media, puedo hallar el valor de ¿qué? De la varianza. Y también puedo hallar la desviación media, ¿sí? Creo que a mí la media me dio 59.8. Sí, puede ser. Pues está un valor ahí intermedio, ¿no? O sea, si le hubiera dado 115, no le creo, ¿sí? A nosotros nos dio 61.57. 59. ¿Cuánto le dio? A mí también me dio 61. ¿Sí? Sí, yo me di el 95. Entonces, la media nos dio 77. 57. Listo. Ok. Ahora hagamos un favor. 17. ¿Me siguen? Sí. 17 menos 61.57 por 1. Perdón. Está mal. 61.57, ¿sí? Menos 17. Menos 17. ¿Ya? ¿Tiene la diferencia? 44.57. Listo. Eleva al cuadrado. ¿Ya? Por 1. Bueno, era lo mismo. ¿Cuánto le dio? 1986.48. Listo. 19 Es 61. menos 61.57. La diferencia la elevan al cuadrado y la multiplican por 3. 20.88. No. Menos 67 al cuadrado. No. 19. El valor. 19. Menos 71.57. Eso le da como 22. Eleva al cuadrado le da como 400 y pico, ¿sí? Sí. Por 3. ¿Y el otro por qué le dio tan alto? Al cuadrado, ¿no? La diferencia por 3. 5.436,61. 436,61. La diferencia elevada al cuadrado, ¿no? 5 Por la frecuencia. No, de la diferencia. al cuadrado. La siguiente me dio 2.600. O sea, Camila, 61.57 menos 19. El total, no es que eleve el 69, no, todo. La diferencia le das al cuadrado y la multiplicas con la frecuencia. Y la multiplica por la frecuencia. ¿Ya? ¿Y el primero también? Sí. Listo. Entonces, el siguiente sería, si quiero hágalo con paréntesis. Paréntesis, 25 menos 61.57. Eleva al cuadrado por 2. De 2.664,62. Listo. Entonces, listo. Esa es la varianza. Esa es la variante. Cuando tengamos toda la columna, ¿qué hacemos? Raíz cuadrada y sacarla. Primero sumamos. Sumamos Sumamos. y a la suma le sacamos la raíz. Y dividimos por 50. ¿Por cuántos datos hay? 56 datos. ¿Y eso se llama qué? Varianza. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada, ¿me da qué? Listo. ¿Ya? Bueno. Entonces creo que se pueden hacer la tarea que les voy a poner. Nos vamos a dar ejes diapositivas. Ya están. Yo estoy grabando inclusive. Sí. Entonces, piedra, voy a poner en una tarea. La tarea simplemente es una hojita y viene un cuadro así como este. Entonces,
¿Cuántos datos? No sé, pero más o menos así. ¿Sí? Y que se puedan, pero no voy a poner tantas, que salieron demasiadas categorías. Solo varias. Entonces, que salgan menos, ¿sí? Y sacarle todas las medidas que hicimos. Nos quedan faltando para terminar solamente dos cositas. La técnica descriptiva. Una que se llama la simetría, ¿sí? Porque ya se dieron cuenta que acá la mayoría de datos está hacia dónde. Si hago un gráfico de barras, ¿hacia dónde está la montaña? Entonces va a estar hacia la derecha. O sea, la moda está hacia allá. Entonces, o sea, aquí, si aquí este 9 hubiera estado por acá, diríamos que está aquí. Simétrica, ¿sí? Más o menos simétrica. Ya está. Entonces, acá, entonces aquí decimos que está. Entonces, hay una fórmula. ¿Y cómo se halla? Y por eso quería terminar acá. Cuando uno hace varianza, la diferencia la lleva ¿a qué? Al cuadrado. Cuando uno hace coeficiente de asimetría, ¿sí? No de simetría, no de asimetría, ¿sí? Eleva ¿a qué? Al cubo, ¿ya? Y entonces, si la diferencia es negativa, si elevo al cubo me sigue dando ¿qué? Negativo. Y si es positivo, me da ¿qué? Positivo. Entonces, si esa depende si es positiva o si es ¿qué? Negativa. En este caso, el coeficiente de asimetría me tiene que dar negativo. Porque está sesgado hacia la izquierda. Sí. ¿Sí? Sí, exacto. La cola del ratón va hacia la izquierda. Entonces, y cuando vaya a ser, digamos acá, el que tiene más datos, ¿vale cuánto? No, pero ¿cuántos datos tiene? 9. La moda tiene 9 datos. Y el que tiene menos datos tiene ¿qué? 1. Entonces, también, cuando uno hace el gráfico de barras, también a veces queda así. Y a veces queda aquí. Así, o sea, a veces queda como una montaña rusa así, ¿sí? Y a veces queda como una lomita. Entonces queda muy pendiente o queda muy ¿qué? Muy aplanado. Y eso se llama la kurtosis. Y la fórmula entonces no se eleva ni al cuadrado ni al cubo, sino que se eleva a la ¿qué? A la cuadrada. ¿Ya? Para la kurtosis. Se llama cuarto momento, ¿sí? Por allá, ¿se acuerdan de cálculo 2? ¿Los momentos? Sí. Entonces, sí. Entonces, ahí se llama cuarto momento, ¿sí? Y ahí él me va a decir, la fórmula es la misma, ¿sí? Pero me va a decir si eso está muy vertical o si está muy ¿qué? Muy horizontal. Si está muy horizontal, ¿qué significa? Que los datos se parecen. Que los datos se Hay reparten mucha así. variación. Si está muy pendiente, ¿qué significa? Que hay variación. Y la medida. No, que la mayoría de datos están muy ¿qué? Agrupados en un solo sector, ¿sí? O sea, los datos estarían agrupados en el sector donde más Sí, la tendría. donde está la moda, sí, digamos. Entonces, si eso se llama lectocurvo, ¿sí? Y si está aplanada, entonces se llama platocurvo, ¿sí? Pero es la fórmula. Entonces uno aplica la fórmula tanta y si le da tanto, es tal, y si le da tanto, es tal. ¿Listo? Eso sería lo que nos falta y terminamos de estadística descriptiva. ¿Listo, señores? Nos vemos en la tarea la pongo en el aula virtual. Profe, una pregunta. Listo, bueno, feliz puente, ¿no? ¿Ya te va? Chao, profe, gracias. Chao. Rápido aquí. Profe, una pregunta. Hasta luego.
Sí, estoy acá. Sí. No, yo mando la sí, voy. Claro.